Muy buenos días, tengan todos ustedes, amables televidentes, lectores y radioescuchas de Pensar Ético. Este día, viernes 1 de julio del 2016, les saluda con mucho placer Carlos Mario León Palacio, desde Villahermosa, Tabasco, México, y estamos transmitiendo especialmente para usted, desde la sala de prensa del Congreso del Estado de Tabasco, en esta 62 legislatura. Y bueno, el tema que hemos estado tocando es sobre esa aprobación, de hecho hasta de madrugada, que hicieron los senadores del cateo militar a domicilios de civiles, y que por supuesto es algo que está prohibido por la propia Constitución desde el inicio del escrito de la Carta Constitucional Nacional. Nos damos cuenta que esos derechos están protegidos plenamente cuando se basa nuestra Carta en los tratados internacionales. Y vamos a comprobar esto porque nosotros estamos interesados en que cuando aquí le decimos algo, comprobarle de que es cierto lo que le estamos diciendo, además de que la situación que vive el país no está como para que en estos momentos los militares entren a hacer cateos domiciliarios en el país, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos saliendo de una guerra contra la delincuencia, donde ya aquí hemos aclarado que se enquistaron muchos militares en el poder, muchos desleales, desertores y traidores a la patria, que para acá se volvieron delincuentes y ahora gozan de mucho recurso económico que han obtenido a través de los movimientos ilícitos a los que se han dedicado, ¿verdad?, cuando se les pagó para defender la patria, ¿verdad? Y muchos todavía se encuentran enquistados en el poder, ¿verdad?, y se disfrazan, ¿verdad?, de políticos y se vuelven titireteros de políticos por las presiones y las amenazas que generan por poseer armas y por poseer personas que tener personas a su mando que puede utilizar y que son expertos en el manejo de armas, ¿no?, y en el manejo de muchas cosas, ¿no?, en cuanto a guerra se refiere. Por eso cuando nosotros escuchamos que dicen, no, es que los senadores aprobaron los cateos, de hecho hasta se pueden catear San Lázaro, ¿verdad?, que el PRI y el PAN aprobó, y el PRD y el PT se inconformaron, y otros partidos no estuvieron de acuerdo, y ahí se tira la bolita. Pero el problema ahí es que todos, ¿verdad?, están involucrados, porque ahí es cuando el derecho de minorías se tiene que hacer valer, y ya lo hemos comentado aquí. Por ejemplo, si hay un sinnúmero de diputados, ¿verdad?, si hay un sinnúmero de diputados en San Lázaro y de senadores en San Lázaro, pues lo que nosotros podemos observar es que así sea una minoría que no reúna el 33% que normalmente debe de reunirse para poder solicitar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿verdad? Bueno, quedan otras opciones, y la opción es el derecho de minorías. Así fuese un diputado, ¿verdad?, que vaya y se inconforme, ¿sí?, primeramente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que a la vez esta petición, ¿verdad?, de que se le están violentando sus derechos y que debe de intervenir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que ahí se emita una sentencia, ¿verdad?, y México rectifique en ese sentido. Porque acordémonos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pertenece a la OEA, a la Organización de Estados Americanos. Eso lo puede hacer un solo diputado, un solo senador, nada más que quiera. Claro que ellos, con tal de permanecer en la palestra política, van a estar diciendo, no, que aquellos estuvieron mal. Aquí todos están mal, porque se está violando un derecho humano, ¿sí?, plasmado en los derechos humanos universales primeramente, ¿sí?, porque los militares son para tiempos de guerra y son instruidos para la guerra. Por eso no se les puede permitir un cateo, ¿verdad?, porque ellos van con un estilo guerrillero, porque son para guerrear. Entonces, para eso está la autoridad federal, para eso están las policías ministeriales en los estados, para eso está la policía preventiva en su defecto, cuando tiene la orden del juez, ¿verdad?, y todo el apoyo que pueden tener de las autoridades civiles. Entonces no es necesario, ¿sí?, que los militares hagan cateo, menos que violenten los recintos oficiales como San Lázaro, que puedan estar autorizados a entrar.
Y en este momento le voy a explicar por qué. No es que nosotros tengamos algo contra los militares, aunque por supuesto las acciones inapropiadas que han realizado, pues nosotros no estamos de acuerdo. Si han violentado derechos, no estamos de acuerdo, porque aquí nos hemos constituido en defensores de los derechos. Pero más aún no estamos de acuerdo porque hemos revisado la Carta Magna y vemos que esa convivencia internacional entre los países a la que nos invita la Carta Magna para la conservación de la paz, aparte de la Carta Magna, los derechos humanos internacionales o derechos humanos universales nos invita a esa convivencia internacional. Entonces, cuando México tiene una aprobación de una ley que va contraria a los derechos humanos internacionales y a los derechos humanos universales, ¿verdad? Esto quiere decir que no va a haber confianza en nuestro país ni para invertir, ni para viajar, y eso como consecuencia trae pérdida de divisas, que para el caso es la entrada de moneda extranjera que beneficia mucho la economía del país. Entonces, pero en el artículo 1 de la Carta Magna nos dice: en los Estados Unidos mexicanos, toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Entonces, si la propia Constitución lo prohíbe, porque no están diciendo, el artículo 61 no prevé, por ejemplo, que los recintos oficiales son inviolables, o sea, como San Lázaro, ¿verdad? Y bueno, sí lo prevé. Entonces, están aprobando una ley contraria a derecho. Pero además aquí nos dicen, mire, vamos a repetir esta parte del primer artículo de la Constitución Política, donde eso se protege y nunca se debió haber aprobado, porque además no se puede aceptar como ley. Los ciudadanos mexicanos, en nuestra autonomía, apegados al 39 constitucional o nuestra soberanía, ¿sí?, no podemos aceptar esa aprobación de ese tipo de leyes, porque va contraria a la propia Constitución. Entonces, dejaríamos de ser un país democrático y dejaríamos de tener Estado de Derecho, digamos, ¿verdad? Porque entonces las leyes las están usando de forma leguleya, afectando, ¿verdad?, los tratados internacionales firmados por nuestro país. Y repito, dice: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Entonces, si la Asamblea de la ONU en 1948, en diciembre de 1948, emite los derechos humanos universales, ¿verdad?, y se dan a conocer como protección amplia a los derechos humanos de los habitantes del mundo, sobre todo de aquellos adheridos, de aquellos países adheridos a la ONU. México es un país adherido a la ONU, ¿sí? Y aquí nos dice, en los Estados Unidos mexicanos toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Y México es parte, ¿verdad?, de la ONU. Entonces, si va a haber cateos militares, pues entonces están perdiéndose ya relaciones en este momento, porque se pierde la confianza en nuestro país, porque aquellos eruditos en materia de derecho y aquellos eruditos en materia de derechos humanos y aquellos eruditos que participan en la ONU y en la OEA, lo que pueden pensar es que en México se encamina una dictadura militar, cuando se le están dando todas esas canonjías a los militares que están prohibidos en la propia Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, en el artículo 16, ¿verdad?, y en el artículo 61, entre otros, ¿no? Pero es por mencionar y para comprobar de que lo que están haciendo es una aprobación contraria a la propia Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, y eso no debe suceder. Pero nos dice más: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad a esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad. Y ese principio se está perdiendo, porque no se está respetando los derechos humanos universales. Y dice:
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Y no los están haciendo. Los senadores nos quedaron mal, esos que se dicen que no están de acuerdo, que por qué se aprobó eso, y ya no han dicho nada, ¿eh? Mire, te haga la mano, esto pasó en el momento que entran en el receso. Fíjese, ya los medios que ya se olvidaron, pues ya no, van a hablar de eso cuando regresen los senadores y vuelvan a tocar el tema. Mientras tanto, ese tema queda ahí. Pero cuando está uno como medio de comunicación vigilante de que no se violenten los derechos humanos, pues tiene uno que decirlo, ¿no? Porque es una majadería que están haciendo los senadores de la República, ¿verdad? Primeramente con aprobar este tipo de ley, ¿no? Pero los otros, ¿sí? ¿Con qué intención lo hacen? ¿Verdad? Bueno, pues lo hacen de mala fe, o por desconocimiento de la ley, o para desviar la atención de la gente, o porque de plano así nos quieren tratar, o porque, como ya lo dije aquí antes, pueden estar amenazados por los militares de que los vayan a matar, ¿no? Digo porque, ¿qué otra cosa puede ser? Porque con tantos negocios sucios a los que se meten luego los políticos, ¿verdad? Es creíble que puedan estar amenazados por los militares, ¿verdad? Y que en base a eso estén aprobando una ley contraria totalmente al Estado de Derecho. Y por supuesto que eso, para cualquier abogado que usted le pregunte, va a decir, oye, es cierto, eso no se debe de hacer. Y le puedo asegurar que hay muchos abogados que están preocupados por lo que está pasando. Porque eso es que no exista la civilidad, pues. Que los soldados puedan entrar o solicitar. Mire, ahora, cualquiera diría, bueno, pero es que mira, si se dice que de la justicia, el Poder Judicial tiene que autorizar a los militares para que puedan hacer el cateo militar. Y si el juez no autoriza, ellos no lo hacen. Sí, pero si estamos viendo que se está aprobando una ley contraria a derecho, ¿verdad? En el Congreso de la Unión, que los senadores están aprobando en este momento, ¿verdad? De madrugada, o sea, nos hicieron un madruguete a los mexicanos, ¿sí? Entonces, ¿qué se puede esperar de un juez si los militares lo amenazan con matarlo? Digo porque, insisto, desde una óptica internacional en materia de derecho, lo único que se puede pensar es que México se encamina a una dictadura militar y que se está preparando el camino para llegar a un gobierno militar, porque las leyes se están modificando a favor de los militares cuando estamos en paz. Pero bueno, todo esto quedó, ¿verdad? Y es el quiste que tiene México, de esos desleales antipatriotas, ¿verdad? Que participaron en la guerra contra la delincuencia y que para el caso se volvieron delincuentes y que se volvieron hasta potentados muchos por todo el dinero que lograron quitarle a muchos delincuentes y ahora lo están invirtiendo en política, ¿verdad? Y bueno, estas son las cosas que están sucediendo en México y que están dañando, por supuesto, la sana convivencia y la paz social, y es una amenaza contra el orden social, ¿sí? Además de que se está perdiendo. Pero bueno, luego cuando se dice que están participando en los movimientos de los maestros y en marchas, plantones, protestas, sí, bueno, nos podemos dar cuenta cuál es la intención. Y la intención es tener el control de la industria de la reclamación, sobre todo ahora que se aproxima la elección para presidente de la República, donde ellos quieren tener, por supuesto, injerencia. Pero eso depende de nosotros como mexicanos, de lo pendiente que estemos, ¿verdad?, de que se haga valer la democracia y de que ese día que tengamos que ir a emitir el voto, verdaderamente lo hagamos por una persona que vale la pena y que no tenga nexos ni con militares ni con políticos vendepatrias, ¿sí? Y para eso pues tiene que estar usted alerta y escuchar Pensar Ético, porque en ninguna otra parte le hablan así, porque no están dando una información de acuerdo a la ley. Luego aquí nos dice, está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos y hacia allá nos encaminamos, ¿sí? Porque digo, desde el momento que van a estar los militares, pues nos están esclavizando, porque nos están haciendo perder derechos. Y la desconfianza, insisto, hacia México crece en los países, ¿verdad?, vecinos y en los países con los que México tiene relaciones, pues. Luego dice que queda prohibida toda discriminación motivada por orden étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Y lo que están haciendo es eso.
¿verdad? Nos están quitando derechos. Pero, mire, para comprobar más aún, cuando nosotros nos vamos, lo que acabamos de dar lectura es el artículo 1 de la Carta Magna, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero para ver qué tan importantes son los tratados internacionales, nos vamos a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en el artículo 2, ¿verdad? Nos dice, el Estado de Tabasco se constituye como Estado social y democrático de derecho que promueve la igualdad de oportunidades de los individuos, el respeto a la dignidad de las personas, a sus derechos y libertades. Es el fundamento del orden y la paz social, nos dice. Y luego dice, en su territorio, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de lo que el Estado mexicano sea parte y esta Constitución. ¿Se da cuenta qué tan importantes son los tratados internacionales que se mencionan en la Carta Magna y se mencionan en la Carta Constitucional del Estado? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los derechos humanos no se pueden violentar. Porque se supone que para que haya un gobierno debe de haber gobernados, ¿sí? Y para que haya democracia debe de haber respeto a los derechos humanos. O para que usted sea gobernado, ¿verdad?, tiene que tener el respeto a sus derechos humanos. De lo contrario, lo que están haciendo es esclavizarlo, como lo dice aquí, que está prohibido. Dice que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico y que está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Y así lo están haciendo esclavo porque le están violentando sus derechos. Pero para eso tiene usted que estudiarlo y conocer y darse cuenta que lo que aquí le estamos diciendo son cosas muy serias que podemos evitar cuando los ciudadanos mexicanos y tabasqueños hagamos conciencia de que existen leyes que se tienen que respetar y que en estos momentos los senadores de la República no están respetando, ¿sí? Entonces, pero solamente que usted se acerque a estudiar la ley, se va a dar cuenta de lo que está pasando en nuestro país. De lo contrario, pues va a seguir usted viendo un montón de personas que están cobrando dinerales en los congresos, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial, ¿verdad?, con compensaciones estratosféricas en algunos casos, con muchos miles de pesos, se están beneficiando, y posteriormente vamos a tratar de conseguir una lista de todos esos trabajadores, ¿verdad?, del Estado de Tabasco, ¿verdad?, a ver si las autoridades tienen a bien proporcionarlas, porque hasta eso nos niegan la información, pero vamos a acercarnos a ellas para ver si nos permiten esa lista de las compensaciones que cobran los trabajadores de los ayuntamientos, los trabajadores del Congreso del Estado, los trabajadores del Poder Judicial, los trabajadores del Poder Ejecutivo, para que usted conozca, ¿verdad?, cuánto exceso hay en el gasto de los recursos, ¿verdad?, y cómo se daña y se lastima el presupuesto público, y cuando viene alguien a solicitar un apoyo, se lo niegan. Entonces, en el artículo, pasando a la ley orgánica de los municipios del Estado de Tabasco, en el artículo 48 nos dice que dentro de los, es en relación al capítulo 10 sobre de las disposiciones reglamentarias, y nos dice que dentro de los primeros 30 días del primer año de su ejercicio y cada año, si se considera necesario, el ayuntamiento, de acuerdo a las leyes aplicables, expedirá el bando de policía y gobierno. Bueno, esto era antes bando de policía y buen gobierno, así se llamaba. Pero, conforme ha pasado el tiempo, ya nada más quedó como gobierno, ¿sí? Y bueno, pero en el municipio del centro, este bando de policía y buen gobierno no lo pueden emitir. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no tiene policía. Entonces, no tienen soberanía en ese sentido, y bueno, le falta trabajar a Gerardo Gaudiano sobre eso. Esperamos que lo haga, porque no tiene policía el municipio del centro. Entonces, para que vea que cómo esa descomposición va afectando, ¿verdad?, los niveles de gobierno, ¿sí? Y hay descomposición en los municipios, hay descomposición en el Estado, y por supuesto que hay descomposición a nivel nacional, y se tiene que arreglar, y eso se va a arreglar cuando usted y yo hagamos más conciencia de la existencia de leyes a las cuales se deben de apegar las autoridades en su actuar, ¿sí? Y no se deben de desviar, pero para nada, ni un poquito, porque esto es lo que le da razón de existencia a las autoridades. Eso es lo que le da el pago que se le hace a ellos, o que ellos mismos a veces se ponen de sus sueldos, ¿verdad?, o emolumentos recibidos, ¿verdad? Bueno, se hace para que cumplan con la ley.
Si no cumple con la ley, entonces el dinero que se le está pagando, pues no, lo estamos malgastando como ciudadanos mexicanos, porque para el caso es dinero generado en presupuesto público, pero generado con nuestros impuestos, ¿sí? Entonces nos dice aquí que deberá incluir aquellas disposiciones necesarias y relativas a los valores protegidos en las esferas del orden público, en los que se refiere a la seguridad general, a la protección civil, al civismo, la salubridad y el ornato público, la propiedad y al bienestar colectivo. Entonces, dentro de este bando de policía y buen gobierno, bueno, ya no es buen gobierno, es nada más gobierno, pues no puede emitirlo el municipio porque no tiene policía. Y si lo hace, pues tiene que descartarlo de policía. Entonces nada más tenía que decir bando de gobierno. Y entonces ya no cumple con la ley el municipio. Y ahí es donde empieza la descomposición, ¿sí? Que si bien es cierto que, por ejemplo, Centro pertenece o tiene la ciudad capital, que es Villahermosa, pues también es cierto que tiene su soberanía y que no se la están respetando, ¿sí? Entonces, ese es un trabajo serio que aquel que nos dijo que tenía mucha experiencia y que ya había sido diputado y que su abuelo fue gente de gobierno y que mucho conocimiento, bueno, pues eso es lo que tiene que hacer, buscar la forma de establecer la policía para poder lograr su soberanía como municipio, para que usted vea, pero ¿cómo se entera si nadie se lo dice, si nadie se atreve a decirle a esa gente las cosas como son, ¿verdad? ¿Cómo se entera usted? Pues nunca se va a enterar, ¿sí? Para que usted se entere tiene que haber personas verdaderamente preocupadas por nuestra patria, ¿verdad? Y que le interese en realidad que usted conozca sus derechos humanos y que conozca la ley y lo que deben de hacer las autoridades, ¿verdad? Para que cumplan con esa encomienda por la que protestaron cumplir y hacer cumplir cuando son de elección popular. Y aquellos que son servidores públicos, que son designados, pues también tienen que cumplir, porque dentro de la ley orgánica está establecido qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Entonces están cobrando un dinero que se le está pagando con nuestros impuestos y nos tienen que cumplir, y para que se nos cumpla tienen que trabajar apegado a la ley, no pueden salirse de la ley, ¿sí? Pero bueno, pasando un poco a lo de la Procuraduría General de la República y en relación a al programa de la prevención de delito que representa la licenciada Karen Julissa Lugo Grande, vamos a seguir con esto porque algunos me han comentado que es algo bueno porque se tiene la idea de lo que debe uno de hacer cuando se encuentra en este tipo de situaciones para prevenir los delitos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en un tríptico que tengo en mis manos, ¿verdad?, de la PGR, nos dice: ¿sabes cómo proceder en caso de ser víctima de delito? Y luego aquí nos especifica, recuerda, víctima del delito es toda persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos, producto de la comisión de un delito o violación a sus derechos humanos. Y luego nos dice más, dice: ¿conoces el marco jurídico que rige en materia de atención a víctimas y protección a periodistas? Dice: Ley General de Víctimas tiene por objeto reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos. Además, velar por un efectivo ejercicio del derecho de acceso a las víctimas a la justicia, establecer deberes y obligaciones específicos y obligaciones específicas a cargo de las autoridades. Por mencionar algunos, el órgano encargado de operarla es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Luego nos dice: Ley para la protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, dice, cuyo objetivo es establecer la cooperación entre la Federación y las entidades federativas para implementar medidas de prevención, de protección ordinarias y urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión, como lo que yo he tenido que pasar, ¿no? Y todas las denuncias que ya hemos hecho y lo que se está dando. Acuérdense que acaba de pasar un curso en el Instituto Juárez, donde la UJAT abrió las puertas a la PGR para que pudiera dar unos cursos a los servidores públicos y cursos a los comunicadores de Tabasco, ¿verdad?, para explicar sobre la FLEADRE, sobre los procedimientos, sobre cuál es nuestra protección, cómo protegernos, mejor dicho, el tema fue la prevención de delito y la protección
¿verdad?, de los periodistas y en este caso también para que los servidores públicos sepan cómo actuar cuando alguien solicita información en relación a esto, ¿no? Y bueno, esos fueron los cursos que se hicieron en el Instituto Juárez, ¿verdad?, donde estuvo presente el director general, el delegado de la PGR, el rector de la universidad y bueno, y los periodistas que tuvimos la oportunidad de estar ahí para conocer de cerca sobre estas medidas de prevención que nos regaló la Fiscalía Especializada, la Fiscalía Especial en Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, la FEADLE, ¿verdad? Y que bueno, hicieron unas ponencias excelentes para darnos a conocer sobre, dentro de este programa de la prevención de delitos que está promoviendo la PGR. Luego dice que las instancias máximas del mecanismo que opera esta ley es la Junta de Gobierno, órgano colegiado en el que participa la Procuraduría General de la República. Y dice más, ¿sabías que cuando eres víctima y te presentas ante el Ministerio Público del Fuero Común o del Federal a denunciar, tienes, entre otras, la obligación de, primeramente, proporcionar asesoría jurídica, ellos tienen la obligación de proporcionarte asesoría jurídica respecto de las denuncias o querella, informarte de los derechos que en tu favor establece la Constitución y demás ordenamientos aplicables, hacer de tu conocimiento el desarrollo de la averiguación previa y las consecuencias legales de sus actuaciones, informarte de manera clara sobre el significado de los alcances jurídicos del perdón en caso de que deseen otorgarlos, Dice, tratarte con la atención y respeto debido a tu dignidad humana, no discriminarte en razón de origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que tenga por objeto menoscabar los derechos o libertades. Indicarte que puede ser auxiliado por un o una intérprete o traductora cuando pertenezcas a un grupo étnico o pueblo indígena. Dice, proporcionarte atención médica y psicológica cuando se requiera, hacerte del conocimiento sobre las medidas alternativas de resolución de conflicto a través de las instituciones de mediación y conciliación, brindarte asistencia y atención desde un enfoque transversal de género diferencial. ¿Se da usted cuenta hasta dónde nuestros derechos están protegidos en el actuar de las autoridades federales inclusive? Pero si usted los desconoce, hasta aquí vamos a dejar la lectura, si usted los desconoce, pues entonces, ¿cómo va usted a saber cuál es el trato que le deben de dar al asistir a estos lugares para denunciar a funcionarios corruptos, a funcionarios que se exceden o a personas que están atentando contra su vida o que están cometiendo un delito? ¿Sí? Entonces, ahí se da usted cuenta toda la protección que tenemos a nuestros derechos. Por eso no podemos permitir que ese tipo de aprobaciones que hizo el Congreso de la Unión se estén dando. Sí, porque entonces perdemos esos derechos, vamos perdiendo derechos. Entonces, pero eso se ve cuando tiene uno la oportunidad de estar cerca del estudio de las leyes, ¿verdad? Y escuchando, pues, en sus defectos, ¿verdad?, a alguien como yo que está preocupado por conocer día a día y aprender junto con usted sobre las leyes y los problemas sociales que estamos viviendo en nuestro país, ¿no? Y entonces, aquí tenemos en nuestras manos, para aclarar nada más que ese programa está a cargo en la PGR de la licenciada Karen Julisa Lugo Grande, es la que se encarga de hacer los módulos y dar la información a las personas que se acercan a estos módulos donde se le entrega trípticos y se le explica sobre este programa de prevención de delitos. Y bueno, ya pasando a la revista de la Conducet sobre la educación financiera en los pequeños, que me pareció también un tema interesante, nos dice que debemos de enseñarle que nada es gratis y que todo cuesta. Y nos dice que empieza por enseñar a tus pequeños que las cosas no son gratis. Es decir, los juguetes, comida, muebles, medicinas y servicios como la luz, teléfono o internet
cuestan, ya que se obtuvieron con dinero que a su vez depende del trabajo que realizan sus padres. Por ello, es importante que cuiden y aprovechen las cosas que se les compran. Entonces, esto es dentro de la educación financiera que deben de tener los niños para que vayan aprendiendo diariamente, ¿verdad? Con usted, pues, o sea, que usted mismo los vaya guiando en esa educación financiera y que aprendan a ver que las cosas cuestan, ¿verdad? Y que usted tiene que trabajar, pues, para obtenerlas, ¿no? Y luego aquí nos dice que hay que enseñarles a escoger. Dice, es fundamental para el crecimiento de los niños crearle conciencia de que pueden obtener todo lo que desean, y mucho menos si es a través de caprichos o berrinches. Desde que son pequeños debemos enseñarles el valor de las cosas y que comprendan la diferencia entre necesidades y deseo. A veces hay que dejar de lado las cosas que nos gustan por cosas que necesitamos. Entonces, para que los niños aprendan a escoger y que cuando quieran algo que sea algo que verdaderamente necesiten, bueno, pues tiene usted que irlos guiando, ¿no? E irle informando de cómo hacerlo, ¿no? Para que aprendan, insisto, junto con usted. Y luego aquí nos dice, un ejercicio interesante para ayudarlos a elegir entre dos cosas que quieran, por ejemplo, dos juguetes diferentes, consiste en hacer lista con las características que le gustan de cada uno de los objetos y ayudarlo a comprarlas para saber cuál les traerá mayor satisfacción. Elegir implica dejar una cosa por otra, y esto lo hacemos toda la vida. Este concepto puede aplicarse no solo en los gastos, sino en muchos ámbitos de su vida. Entonces, de esta manera es como nosotros podemos guiar a nuestros hijos a poder tener una vida encaminada al aprendizaje financiera, ¿no? A la educación financiera. Y esto va a tener como consecuencia que cuando lleguen a la edad adulta, pues van a tener un mejor desenvolvimiento, ¿verdad? Y van a ser más economistas de lo que ahora podrían ser cuando carecen de esa información. Y cuando nosotros sabemos que nosotros tenemos movimientos económicos todos los días en nuestras casas, y en base a eso podemos enseñar a nuestros hijos. Entonces, son cosas importantes que nos regala la Conducet, ¿verdad? Para que nosotros podamos entregarle a nuestros hijos diariamente y aprender junto con ellos, ¿verdad? Bueno, en este espacio hacemos lo mismo, todos los días le estamos dando algo, ¿verdad? Para aprender junto con usted. Así que aprendamos juntos con Carlos León. Gracias, muchas gracias por escucharme y espero verdaderamente sea de su agrado.